que se distribuye chi cuadrado, que es una distribución que vamos a ver si no llegamos a esta clase, la clase que viene. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los intervalos de confianza? ¿Qué son los intervalos de confianza? Nosotros dijimos, bueno, cuando calculamos la media muestral, podemos asignarle un margen de error. ¿Sí? ¿Pero a qué le asignamos el margen de error? A la estimación de mu, de la media poblacional, de la media real. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el intervalo de confianza? Pensémoslo así. Nosotros tenemos la distribución de la media... tenemos la distribución de la media muestral. ¿Sí? De la media muestral, no de la población. Y sabemos por teorema central del límite que si la distribución sea o no normal, la distribución de los promedios posibles que voy a obtener sí va a ser normal. ¿Sí? Pónganle que eso es normal. Y que su promedio va a ser la media poblacional real. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del intervalo de confianza? Imaginemos que nosotros sacamos 1000 muestras. ¿Sí? De esas 1000 muestras, como vimos, algunas van a caer más alejadas, ¿sí? Algunas van a caer más alejadas, pero la mayoría, como vimos en la simulación, van a caer, ¿sí? Cerca del promedio. ¿Hasta acá me explicó? Entonces, ¿cuál es la idea del intervalo? ¿Se acuerdan de la regla empírica? ¿Cuántos desvíos eran, por ejemplo, el 68% de los casos? O el 95%, ¿cuántos desvíos eran? 2 desvíos. 2 desvíos, muy bien. 2 desvíos. Entonces, el valor real de la población, el mu, más menos 2 desvíos, ¿sí? Más menos 2 desvíos, contendría, 2 desvíos poblacionales, contendría el 95% de las muestras que yo podría extraer, o debería contener el 95% de las muestras que yo voy a extraer. ¿Sí? Es decir, que si yo selecciono una muestra al azar, ¿sí? Una muestra X raya 1, ¿sí? Y yo sé que X raya se distribuye normal con promedio mu y desvío sigma sobre raíz de n, ¿sí? Yo voy a confiar en que mi muestra es buena. De ahí viene la idea de intervalo de confianza. Yo voy a confiar en que mi muestra es buena. Por ende, esa estimación que yo hago, más o menos 2 desvíos, pero acá ¿qué pasa? Ese desvío ya no es sigma, es el desvío del estimador. Es sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Más o menos 2 desvíos, 2 por sigma sobre raíz de n, que es el estimador, va a contener el 95% de las muestras posibles. ¿Sí? Y ahí construyo el intervalo. ¿Por qué se llama de confianza y no de probabilidad? Porque yo voy a tomar una sola muestra. No voy a tomar un montón de muestras. Entonces, ese intervalo yo lo voy a construir con información del promedio, del desvío. Voy a suponer que mi muestra es buena. Y a ese intervalo de tolerancia, en los valores posibles del promedio poblacional, lo voy a construir con los desvíos de la media muestra. ¿Sí? Es decir, yo voy a tomar una muestra y voy a esperar a que el verdadero valor de la población esté en este intervalo. No me voy a quedar solamente con el valor promedio que obtengo, sino que voy a decir, bueno, puede estar en todo este intervalo. Le agrego un margen de error. Ese margen de error va a ser la diferencia entre el valor que yo obtuve y el límite del intervalo. ¿Sí?
positivo y negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer inferencia? Primero, definir la confianza que quiero tener, que es el complemento del riesgo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo me quiero arriesgar en un 5% a no pegarle al valor de la población, si yo me quiero arriesgar en un 5%, mi confianza va a ser del 95%. ¿Sí? Lo segundo que tengo que hacer es tomar la muestra, ¿sí? Tomar la muestra. Lo tercero que voy a hacer es calcular media y desvío, ¿sí? Y lo último que voy a hacer es construir el intervalo, que va a ser la media más menos el error, ¿sí? Ya definimos el error en breve. La inferencia es muy linda, pero también tiene sus mañas. De acuerdo a si conocemos o no el desvío poblacional, de acuerdo a si el tamaño de la muestra es o no suficiente, de acuerdo a si las unidades son o no independientes, va a tener un ajustecito en algún lado, ¿no? Ahora nosotros nos vamos a concentrar en estimaciones donde conocemos el desvío poblacional y donde no conocemos el desvío poblacional, ¿sí? Entonces, en resumen, la idea de confianza es, yo confío en que mi intervalo es bueno, ¿sí? Y confío en que el intervalo que construya va a contener al verdadero valor poblacional. En el 95% de los casos, en el 99% de los casos, ¿sí? Pero antes de seleccionar la muestra, ese 95% de confianza, en realidad, es la probabilidad de obtener un promedio que esté cerca del verdadero valor poblacional, ¿sí? Es decir, la confianza antes de tomar la muestra es la probabilidad de que el valor que obtengamos esté contenido en un intervalo, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Antes de recolectar los datos, quizá, fíjense, antes de recolectar los datos, y considerando que conocemos el desvío, porque si no lo conocemos se usa otra distribución, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que el promedio de la población esté contenido en un intervalo, vamos a decir que Z, esto es el error, ¿sí? Este es el error. Entonces, la probabilidad de que el promedio poblacional esté contenido en un intervalo cuyos límites se definen por el promedio que yo obtenga, ¿sí? Más menos el error, va a ser el nivel de confianza, ¿sí? 0,95, 0,99, 0,80. Después de tomar la muestra, ya no existe la probabilidad. Es como cuando hablábamos de la lluvia. La probabilidad de que llueva a las 7 de la tarde. Y bueno, después de que pasaron las 7 de la tarde, ya no existe más esa probabilidad. O pasó o no pasó, ¿no? Entonces, cuando yo tomé la muestra, ya no tengo más probabilidad. Lo que tengo es confianza, ¿no? Confío en que mi muestra es buena. Y dijimos, por regla empírica, ¿sí? Por regla empírica, es la distribución de la media muestral, ¿sí? La voy a tomar acá. La distribución de la media muestral va a contener a todos los valores posibles de la variable más menos dos desvíos. Por ejemplo, en un 95%. Dos desvíos son sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, el error es esto, 2 por sigma sobre raíz de n. Eso es lo que me marca los intervalos. Entonces, el intervalo va a ser el promedio que yo obtenga de la muestra más menos, ¿sí? 2, por ejemplo, al 95%, el intervalo de confianza al 95%, más menos
2 sigma sobre raíz de n. Lo asocio con la regla empírica para que se vea mejor cómo se mueve la media muestral. Pero ahora no vamos a usar más el 2, porque podemos calcular el exacto. Entonces, en vez de usar el 2, vamos a usar la distribución z. ¿Se acuerdan que la z se distribuía normal con media 0, desvío 1? ¿Sí? Entonces yo necesito el valor de z, un valor de z, un z estrella, ¿sí? Tal que la probabilidad, ¿sí?, de que mi z esté contenido en z estrella negativo y z estrella positivo, ¿sí?, sea 0,95. ¿Sí? Es decir, yo necesito un valorcito de z que a mí me acumule toda esta probabilidad. ¿Sí? Y lo voy a obtener, ¿sí?, lo voy a obtener calculando el percentil de z 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Es decir, que si quiero una confianza del 95%, por ahora es muy conceptual, pero van a ver que en la práctica es una pavada. Si quieren una confianza del 95%, mi alfa es de 0,05. ¿Sí? Entonces, el valor de z que voy a obtener va a ser 1 menos 0,05 sobre 2. Es decir, el valor de z va a ser el z al 0,975. ¿Sí? Y esto es un percentil. ¿Cómo lo obtengo? En R. ¿Sí? Esperen que... En R, ¿sí?, si mi alfa es 0,05, ¿se acuerdan cuál era la función para obtener un percentil? Era Q norm, ¿sí? Y nosotros necesitamos el percentil que acumule 0,975. ¿Sí? Y me da 1,96. Entonces, este valor de Z para una confianza del 95% es 1,96. ¿Sí? Si yo quiero aumentar la confianza porque quiero estar seguro de darle al promedio, puedo usar un alfa de 0,01. ¿Sí? Entonces voy a buscar el percentil Z que sea 1 menos alfa sobre 2. Y me va a dar 2,57. 2,58. ¿Sí? Es decir, acá en vez de ser 1,96, va a ser 2,58. Y fíjense acá, nosotros sabemos que el error es esto, es el valor de z de la normal por el desvío del estimador, que es sigma sobre raíz de n. Si yo aumento la confianza, ¿qué pasa con el error? ¿Qué vimos recién? Este es el z para una confianza del 95% y este es el z para una confianza del 99%. ¿Qué pasa con el error? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, muy bien. Es decir, el intervalo va a ser más grande cuando aumento el error. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para revisar esto, ¿no? Dice, un grupo de biólogos está investigando la longitud de peces adultos de cierta especie que habita en un lago. Por estudios anteriores se conoce que esta variable se comporta normal y la desviación estándar poblacional es de 0,6. Pero no se conoce la longitud promedio poblacional. ¿Cómo conocen la del desvío estándar si no conocen la longitud promedio? No lo sabemos. ¿Sí? Porque para conocer el desvío tendrían que conocer el promedio. Pero bueno, la idea de estos ejercicios es que podamos razonar lo que es el intervalo.
Los biólogos seleccionan una muestra aleatoria de 25 ejemplares adultos y encuentran que la longitud promedio de la muestra es 27,2 centímetros. Defina población y variable, estime la longitud promedio para una confianza del 95%. ¿Sí? ¿Cuál es la población y la variable? Los peces que habitan en un lago. Bien, todos los peces adultos que habitan en ese lago, de cierta especie que habitan en ese lago. Y la variable, ¿no? Es la longitud, en centímetros. Estime la longitud promedio poblacional. ¿Sí? Estimar la longitud promedio poblacional implica hacer inferencia. Hacer inferencia implica construir un margen de error sobre la estimación que estoy haciendo. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que el desvío poblacional es 0,6 centímetros. Sabemos que la media muestral, ¿sí? Fíjense que yo no estoy poniendo mu, que es la media poblacional, estoy poniendo x raya, que es la media muestral, es de 27,2 centímetros. Y sabemos que el tamaño muestral es N25. Entonces, la estimación puntual es 27,2 centímetros. ¿Sí? Pero si yo quisiera construir un intervalo, ¿sí? Nosotros sabemos que el intervalo de confianza a un nivel de confianza 1 menos alfa para la media poblacional es igual a x raya más menos un valor de z por sigma sobre raíz de n. Esto dijimos es el error de estimación. Entonces, si quisiéramos construir ese nivel de confianza, lo que tendríamos que plantear es el intervalo de confianza al 95% para mu, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A 27,2, que es mi estimación puntual, más menos un valor de z que no conocemos, pero que podemos obtener, ¿sí? Fíjense que nos pide la estimación al 95%, o sea que mi alfa es 0,05, ¿sí? O sea que el valor de z es un valor de z tal que la probabilidad de que z sea menor o igual a ese z estrella es 0,975. ¿Sí? Es decir, el percentil siempre es de, el percentil de z es siempre de z 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Porque en realidad, a mí lo que me interesa, yo tengo x raya acá, a mí lo que me interesa es la probabilidad que está acá. Pero como la distribución normal es simétrica, ¿sí? Puedo obtenerlo con esta acumulada, ¿no? Entonces, el percentil... Uy, bueno, el percentil de z para 1 menos alfa sobre 2 lo obtengo con R, ¿sí? Un norm para una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? 1,96. Entonces, más menos 1,96 por sigma, lo conocemos, 0,6 sobre n, raíz de n, la conocemos, raíz de 25. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el error solo? ¿Sí? 1,96 por 0,6 sobre raíz de n. ¿Cuánto nos da eso? No tengo calculadora a mano, a ver si anda esto, me parece que se quedó sin pila.
Bueno, usamos R. 1.96 por sigma 0.6, ¿es? Sí, 0.6 sobre raíz de 25. 0,235 el error. O sea que ese intervalo de confianza, al 95% para mu, va a ser 27,2 más menos 0,235. Entonces ese intervalo de confianza es... ¿cuánto? Veintisiete 27.2 menos... Che, qué mal que anda esto, ya está. Ahí está. Va a estar entre 26.97 y 27.43, ¿no? 26,97 y 27.44. ¿Cómo se interpreta el intervalo? Que es en general lo que nos interesa en los exámenes y es una de las mayores problemas. ¿Cómo interpreto este intervalo? Para que esté correcto, para que esté completo, para que tengan un tilde ni bien negativo, ni bien regular, ni bien bajo, un bien completo entero. ¿Quién se anima? Supongo que será que con un nivel de confianza del 95%, la longitud promedio proporcional se encuentra entre 26,97 y 27,44. Bien, te faltó la unidad de medida nomás en el intervalo. De centímetros. Muy bien. Perfecto, es así tal como decís. ¿Qué dijiste vos? Primero identificaste con qué confianza estás haciendo la estimación. Con una confianza del 95%. Porque si es del 99%, ese intervalo ya va a cambiar. ¿Sí? Y lo segundo, y que es lo que más a veces equivocaciones genera, es que, y que vos lo hiciste bien, es que dijiste, el promedio poblacional está contenido en ese intervalo. Hay un error muy común que es pensar que la mayoría de los casos se encuentran en este intervalo. Una respuesta muy común es, el 95% de las especies tienen entre 26,97 y 27,44 centímetros. Eso es incorrecto, porque yo no estoy haciendo un intervalo de tolerancia. Yo estoy haciendo un intervalo de confianza sobre el verdadero promedio de la población que en mi vida voy a conocer. Pero hago este intervalo porque estoy diciendo, che, me puedo equivocar en 0,23 centímetros en la estimación que estoy haciendo. ¿No? Entonces, con una confianza del 95%, mu, ¿sí? Está entre ta. Es como un cuentito. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna inquietud? Me queda una duda, pero a lo mejor es una estupidez lo que pregunto, pero si no me va a quedar dando vuelta en la cabeza. ¿Por qué Z no da 2 si estoy trabajando con un 95%? Porque en realidad... No sé si la estoy pensando bien, pero tendría que estar cerca de 2 porque viene de la... Sí, está cerca, 1,96. ¿Pero por qué no da 2? Porque en realidad la regla empírica es una aproximación. Ah, imaginé que venía por ahí, que no era el 95 exacto. Sí. Pero viene, o sea, viene de ahí. Como esto es una distribución normal, se cumple la regla empírica. Claro. O sea, tiene que ser un valor cercano a 2. A 2 si estoy... Sí, incluso si nosotros tomamos, por ejemplo, al 99,7... Ahí me tendría que dar uno cerca al 3. Exacto, 1 menos 0.997 y me da cerca de 3, 2,98.
Porque en realidad la regla empírica es la que es una aproximación de esto. Claro, esto sería el valor exacto. Exacto, esto sería el valor exacto. Pero bueno, viene de ahí. Sí, no, está perfecta la pregunta, pero viene de ahí. Sí, sí, tal cual. Antes de tomar la muestra, ¿qué es 0,95? Porque digo, yo tomé la muestra, confío en que el verdadero valor poblacional está acá con una confianza del 95%. Pero antes de tomar la muestra, ¿qué es 0,95? Quizás ayude esto. Ese 0,95, antes de tomar la muestra, es la probabilidad De que esté en ese intervalo. es la probabilidad de que seleccionando una muestra obtenga el verdadero valor poblacional en un intervalo definido. Exacto. Después de que tomé la muestra, ya está, perdí la probabilidad. O está dentro o no está dentro. Yo confío en que el verdadero valor poblacional va a estar adentro. Si repitiera 1000 veces la muestra, en el 95% de los casos, le pegaría al promedio poblacional. Fíjense. Eso es conceptual, ¿no? O sea, antes de la muestra es probabilidad, después de la muestra es intervalo de confianza. Después de la muestra ya está, ya lo hice, es confianza. Fíjense, a ver, creo que esto es súper... acá, miren. Tomamos una muestra normal. Tenemos el verdadero valor de la población que nunca en nuestra vida vamos a conocer. Vamos a tomar una sesgada. Tomamos muestra tamaño 10, ¿sí? Y en nuestro nivel de confianza es 95%. Saco una muestra, construyo intervalos, ¿sí? Fíjense que el puntito representa la estimación puntual y los bigotes representan el intervalo. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces me tocan muestras malas y mi intervalo no cubre el verdadero valor de la población que es mu. Pero yo confío en que si tomé una muestra va a ser una de estas, ¿no? ¿Puede pasar que tenga mala suerte? Puede pasar. Por eso también tengo que ser precavido en el diseño muestral que yo use, que sean elegidas al azar, ¿no? Fíjense qué pasa si aumento el tamaño de la muestra. ¿Qué notan de los intervalos? Los bigotes están como más contenidos, va ahí, como más en el medio. Están más chiquitos. Más chiquitos. Están más chiquitos, exacto. ¿Y qué pasa? Perdón, el valor del error, ¿me puede dar un indicio de que tomé una muestra mala? No. 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 La garantía de que la muestra sea buena es la aleatoriedad en el proceso de selección. A veces se usa, creo que Ailén conoce más esas técnicas porque se usan más quizás en diseño, en ensayos, quizás en medicina o en alguna de esas disciplinas. Existen, por ejemplo, pruebas de rachas, que vos tomás las unidades en el tiempo y haces un test a posteriori, digamos, y ves si hay indicios de que esa muestra no haya sido seleccionada al azar. Pero son pruebas que en realidad no te dan ninguna garantía. En realidad la calidad te la da la aleatoriedad con la que vos elegiste los casos. El error te va a indicar dos cosas. O que el tamaño muestral es muy bajo, o es relativamente bajo, y está asociado a la confianza que vos le pongas a la estimación. Y de hecho, hablemos de eso un poco, y ya cerramos con el segundo ejercicio. No llegamos a ver distribución de la proporción, pero
Creo que con este ejemplo quedó súper claro de qué se trata el intervalo y que a veces puedo no pegarle. Fíjense que nosotros decimos acá, ¿no es cierto?, que el error, y esto es pregunta de examen, digamos. Nosotros decimos, el intervalo de confianza para un parámetro, a un nivel de confianza, es el estimador más menos un error. ¿Sí? Más menos un error. El desvío viene dado. ¿Sí? Es una constante. El nivel de z, o el valor de z, depende de la confianza que yo elija. ¿Sí? Porque el nivel de z me indica la probabilidad a priori en la que yo quiero contener, o la que yo estoy buscando contener el parámetro poblacional. Entonces, ¿qué pasa si aumento la confianza? ¿Qué pasa con el intervalo de confianza si aumento la confianza? ¿El intervalo aumenta o se reduce? ¿No aumentaba? ¿No lo habíamos visto recién Aumenta. sí, en R, que pasaba de 1 y pico a 2 y algo? Aumenta el intervalo. Muy bien. Porque si aumento la confianza, aumenta el valor de z y este error crece, ¿no? Entonces, uno puede decir, porque en realidad yo lo que quiero, o sea, lo ideal en una estimación sería que el intervalo sea lo más acotado posible. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero que el intervalo sea más acotado. Reduzco la confianza. ¿Qué les parece esa estrategia? Mientras voy buscando el... No, yo digo, che, está muy grande el intervalo. 0,95. Está muy grande el intervalo, no me sirve que sea tan grande porque yo quiero una estimación más precisa, bajarle la confianza. ¿Qué opinan? ¿Probamos? Le bajé la confianza. Miren qué lindos intervalos chiquititos que me salen súper precisos. ¿A costa de qué? De desviarte más del mu. Exacto, a costa de no pegarle, a costa de que sea más probable que no le pegue al verdadero valor de mu. Entonces, la relación entre el nivel de confianza y el intervalo tiene que ver más que con la precisión, con contener o no al verdadero valor poblacional, ¿sí? Ahora, hay una regla que se llama la regla de la chancha y los 20, que dice, imagínate, yo quiero un intervalo chico, ¿sí? Quiero un intervalo chico. Pero también quiero una alta confianza. Es decir, le quiero pegar sí o sí al valor poblacional y quiero que ese intervalo sea lo más chiquito posible. ¿Qué tengo que hacer? Esto es fijo. Esto yo quiero que sea lo más alto posible. ¿Qué otra opción me queda? Fíjense los componentes del error. ¿La muestra? El tamaño muestral. Sí, lo tomé muestra. Si yo quiero un intervalo de confianza chico y además quiero alta confianza, ¿sí? Fíjense que acá intervalos altísimos. Confianza alta, pero intervalos altísimos. Si quiero intervalos chiquitos y más confianza, tengo que poner más plata. Tengo que extraer más unidades. ¿Sí?
Muy bien. ¿Cómo hacerlo en R? ¿Se entiende la idea de intervalo de confianza? ¿Para qué sirve? Quizás quedó medio conceptual la clase, pero pudimos hacer algunos ejercicios. Ah, bueno, ¿cómo determinaríamos el tamaño de la muestra? Imaginémonos que nosotros tenemos algo de información a priori, que tenemos que hacer el estudio y que tenemos que definir el tamaño de la muestra. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Ahora ya tenemos los elementos para hacerlo. Sabemos que el error es z por sigma sobre raíz de n. ¿Cómo hacemos? Despejo, ¿no? Queda n, e, z, sigma, y acá nos queda n, z, sigma sobre el error y todo esto al cuadrado. ¿No? Entonces yo para obtener el tamaño de muestra suficiente, tengo que definir dos cosas. En realidad necesito primero un indicador de la varianza. Que en el caso de la proporción es más fácil, no necesito varianza. Si no tengo varianza no pasa nada. Pero tengo que definir dos cosas. Primero, el error admisible. No es lo mismo que yo me equivoque en 0,2 centímetros a que me equivoque en 10 centímetros, ¿no? Mayor error admisible, menor tamaño muestral necesario. Y lo otro que tengo que definir es el nivel de confianza. ¿Sí? Mayor nivel de confianza quiero, mayor tamaño muestral necesito para un error dado. ¿Se ven mejor estas relaciones entre el error, la confianza y el tamaño muestral? Yo con eso soy feliz y me voy. Si podemos ver eso, inferencia está resuelto. Más allá de que veamos en las próximas clases cómo hacer las estimaciones. ¿Te referís a la relación entre el tamaño muestral, nivel de confianza y error Exacto. admisible? Bien. Sí. ¿Y qué significa el intervalo de confianza sobre el parámetro? Esto que hablábamos hoy, que creo que lo dijiste muy bien vos. La estimación la hago sobre el parámetro. Yo quiero contener al parámetro. Bien. Bueno, esto para cerrar. Nosotros estamos diciendo, bueno, yo tomo una muestra. El tamaño muestral, si la distribución es normal, el tamaño muestral no importa tanto. Pero ahora, ¿cómo hago para saber si una muestra viene de una distribución normal? Vamos a usar una prueba, ¿sí? Existen pruebas en estadística que se llaman pruebas de bondad de ajuste, que son pruebas que sirven para ver si una distribución empírica, es decir, si en la distribución de una muestra se ajusta o no a una distribución teórica, ¿sí? Entonces, en esta prueba nosotros lo que nos estamos preguntando es, ¿provienen los datos de una distribución normal? ¿Sí? ¿Provienen los datos de una distribución normal? Hay dos respuestas posibles, o sí o no. ¿Sí? Entonces yo voy a partir siempre de la idea, mi hipótesis de partida va a ser siempre que la distribución de los datos es normal.
¿sí? Yo voy a estar con eso fijo en la cabeza. La estadística es muy falsacionista. La estadística busca siempre rechazar las hipótesis. Porque creo que lo charlamos en algún momento. Si yo voy a una cervecería que me gusta y siempre tomo una cerveza que me gusta, no puedo decir que todas las cervezas de ese lugar son buenas. Pero si en algún momento voy y tomo una cerveza que no está buena, sí puedo decir que no todas las cervezas de ese lugar son buenas. Esa es la idea un poco del falsacionismo falsacionismo de viernes a la noche, digamos. Entonces, acá pasa lo mismo. La idea de la prueba de hipótesis es que yo busco evidencia para rechazar una idea. Acá lo que voy a buscar es evidencia para rechazar la idea de que la distribución sea normal. Pero en realidad no la quiero rechazar. ¿Sí? Para estudiar si la distribución es normal se usan dos herramientas. Los diagramas de probabilidad, que son estos, ¿sí? La idea del diagrama de probabilidad es que yo comparo los cuantiles de mi muestra, ¿sí? O sea, comparo cómo son los percentiles de mi muestra con los percentiles de una distribución normal. Y a mí me interesa que todos los puntitos estén sobre una línea, ¿sí? Que relaciona perfectamente mi distribución con la distribución normal, teórica, ¿sí? Pero como siempre que tenemos una duda, más que analizarlo visualmente, tratamos de rechazar esa hipótesis, lo acompañamos con una prueba de hipótesis, ¿sí? Fíjense acá, la distribución normal, cómo es en el histograma, cómo es en el gráfico de probabilidad acumulada. Una exponencial, que sabemos que en su histograma tiene esta forma, ¿sí? Fíjense cómo es, fíjense que tiene colas más pesadas, se acumula más rápido de lo que debería, ¿sí? Y una beta, que tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que se acumula más lento de lo esperado. La idea es que todos los puntitos, o la mayoría de los puntitos, estén sobre las líneas. Acá fíjense que hay un caso atípico, que es el que corresponde a este, ¿sí? Pero lo que vamos a usar es una prueba de hipótesis. Existen muchísimas pruebas de hipótesis para evaluar distribuciones. La que vamos a usar es la Anderson-Darling, por costumbre, pero existen muchas. Algunas son más conservadoras que otras y les cuesta más rechazar, o menos, ¿sí? Y lo que vamos a buscar en esa prueba, lo que hace esta prueba es calcular un estadístico y en base a este estadístico calcular el p-valor. Nosotros hablamos sobre el p-valor hace un ratito. La definición formal de p-valor es, la estoy pensando porque es media rebuscada, pero es la probabilidad de que los resultados sean iguales o más extremos que los que encontramos si la distribución, perdón, si la hipótesis nula es verdadera. Es un embole la definición. Entonces, Ahora en español. ¿Eh? Ahora en español, por favor. Claro, una vez encontré una definición que es mucho más linda y que es correcta, porque a veces uno dice, bueno, la probabilidad de equivocarnos. No, no es la probabilidad de equivocarnos. El p-valor es la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis de partida, ¿sí? Que en este caso es que la distribución es normal, si rechazamos la hipótesis de partida y esta es cierta. ¿Sí? Por eso a veces uno dice, es la probabilidad de equivocarse. No, es la probabilidad de equivocarse si rechazamos esta idea y esta idea es cierta. No es solo la probabilidad de equivocarse. Entonces, ¿cuál es la lógica del p-valor? Si la probabilidad de equivocarse en estas condiciones es muy alta, y yo no voy a rechazar, porque es altamente probable que me equivoque. Entonces, ¿cuándo rechazo? Cuando ese p-valor es muy chiquito, porque
probabilidad de equivocarme si fuese verdadera esta hipótesis es muy bajita, ¿no? Por eso uno busca en general p-valores, esto de 0,5, 0,10 es una convención, es porque antes las probabilidades venían tabuladas y se eligieron estos criterios, 0,01, 0,5, 0,10. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo rechazo la hipótesis nula si el p-valor es muy chiquito, ¿sí? Y no rechazo la hipótesis nula si el p-valor es grande. ¿Qué es grande? Mayor a 0,5, mayor a 0,10, ¿sí? 0,05, 0,010. Fíjense, en la distribución normal, el gráfico muestra que los valores teóricos y los valores de la muestra son muy parecidos. Y la prueba de Anderson-Darling rechaza, tiene 0,68. En cambio, para el caso exponencial y para el caso beta que analizamos, la probabilidad es menor a 0,5. Es decir, rechazo la hipótesis de que la distribución es normal. Para eso sirve esa prueba. ¿Sí? Les muestro cómo hacerlo en R y ya terminamos. Para esta parte de inferencia vamos a usar dos librerías. La librería DeskTools para construir los intervalos y la librería NORTEST. ¿Sí? Partimos de este ejercicio por si ustedes lo quieren replicar después. Acá. Partimos de este ejercicio por si ustedes lo quieren replicar después. Todavía no vimos la distribución de student, la vamos a ver después, pero es parecida a la normal. Se usa cuando no conocemos el desvío poblacional. Y fíjense que yo acá tengo un vectorcito de resistencias, ¿no? De 16 trozos de tela en los cuales observé su resistencia. Si yo tuviese que hacer la estimación a mano, ¿sí? Calculo la media, calculo el desvío. La media es 49,85, el desvío es 1,56. Obtengo, o sea, defino el valor de alfa, o sea, que defino el valor de la confianza que quiero. Calculo el valor de z, acá yo calculé un valor de t, que es como una distribución normal, pero con colas más grandes, más pesadas. Ya vamos a hablar más de eso, pero imagínense que es el valor de z. Calculo el error, que es z por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Y construyo el intervalo haciendo la media menos el error y la media más el error. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza del 95% está entre 49,02 y 50,68. Que significa que el promedio, la resistencia promedio en todos los trozos de tela está contenida en este intervalo. ¿Sí? O lo que es lo mismo, yo podría decir el promedio de resistencia es de 49,85 kilos por metro cuadrado con un error de estimación de 0,83 kilos por metro cuadrado. Creo que esa era la unidad de medida. Sí. Por centímetro cuadrado. ¿Sí? O puedo usar directamente la función mean_ci, ¿sí? Darle como input el vector de valores, ¿sí? Asignarle el nivel de confianza. Oh, me faltó cargar la librería. ¿Sí? Y fíjense que me dan los mismos valores. La resistencia promedio, el límite inferior y el límite superior, sin tanto embrollo. Quiero saber si es normal. O sea, antes de hacer esta estimación debería evaluar la normalidad, ¿no? Puedo hacer un histograma. Acá veo que más o menos es normal. Hacer un gráfico de probabilidad. ¿Sí? Veo que la mayoría de los puntitos coinciden, ahí hay unos casos más grandes, pero como no confío en la vista, hago una prueba de normalidad. ¿Sí?
¿Qué me indica el resultado de la prueba? ¿Es normal o no? ¿Qué les parece? Era si daba mayor a 5. Ajá, Si sí. daba mayor a 0,5. Ujú. Entonces sí. ¿O no? No podemos decir que sea normal. Lo que no podemos hacer es rechazar que sea normal. Es como esto de la Sí, cerveza. la definición es como que no podés. Sí. No podemos rechazar que sea normal. Yo no te voy a decir, yo no voy a poner las manos en el fuego con que sea normal. Pero la evidencia nos dice, o la evidencia no nos permite rechazar que lo sea. ¿Sí? Entonces podemos continuar con el análisis tranquilamente. Si esto no nos hubiese dado normal, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar 16 casos de una exponencial con parámetro 0,3. Si no nos dice que sea normal, ¿no podemos hacer inferencia? ¿Se nos acabó el análisis? Supongo que no, que habrá que hacer algunos ajustes. Si nosotros rechazamos... ¿Eh? Utilizar otras herramientas. Es una herramienta que hoy vimos. Si nosotros rechazamos la idea de normalidad por teorema central del límite, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, podemos hacer el análisis igual. ¿Sí? Nosotros nunca le vamos a dar una situación donde no puedan hacer el análisis. El tema es, bueno, ¿de qué me agarro en términos teóricos para que ese análisis esté bien? Si es, y acá esto a modo de resumen y cierre de hoy. Si la población no es normal, tengo que evaluar si se puede aplicar el teorema central del límite. Si puedo aplicar el teorema central del límite, puedo hacer inferencia. Si no puedo, porque el tamaño de la muestra es muy chico, ahí me tengo que ir a otros métodos, por ejemplo, los métodos no paramétricos, que no los vemos. O sea, siempre vamos a poder hacer inferencia, aunque la distribución no sea normal, siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo creo que por hoy es suficiente. Pero ¿cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, ¿Dudas? por el momento ninguna. Bien. ¿Les parece más interesante que descriptivo? ¿Menos interesante? Pasa que de descriptivo tienen un montón de materias ustedes.